Esta semana en Cuadriga, Alemania campeón. ¿El país se redefine? Un mar de seguidores entusiasmados y banderas ondeantes dan la bienvenida a la selección alemana. Y los fans, más que vitorear a una colección de estrellas, celebran la victoria de un equipo sólido, una unidad de técnicos y jugadores. Los expertos empiezan a trazar paralelismos entre el éxito alemán sobre el campo y la creciente importancia del país en el panorama global. Alemania es una potencia exportadora liderada por la canciller Angela Merkel. El presidente alemán Joachim Gauck instó a Alemania a desempeñar un papel cada vez más importante en política exterior. ¿Pero está preparado el país? ¿En qué se traducirá asumir más responsabilidad política? ¿Y qué pensarían otros países de la nueva postura de Alemania? Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde Berlín les mando y les envío un cordial saludo y bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. Sí, Alemania ganó el Mundial en Brasil y esta victoria ha transformado un poco a Alemania y a su imagen en el extranjero. Pero esto trae consigo nuevos desafíos, un mayor compromiso y un mayor protagonismo en la escena política internacional. Para hablar sobre este tema, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Rodrigo Zuleta estudió filosofía y literatura en Bogotá. Su carrera periodística comenzó en el diario colombiano La Prensa y además es doctor en filología por la Universidad de Bochum. Y desde 1997 trabaja para la agencia española de noticias EFE como corresponsal en Berlín. Martina Sabra, periodista y consultora con más de 20 años de experiencia en Medio Oriente y el norte de África. Como consultora se ocupa de temas relacionados con la igualdad de género, libertad de expresión, diversidad cultural y derechos humanos. Y José Eses, periodista argentino residente en Berlín, ha publicado el libro Estamos fuera, Siamo fuori, un análisis sobre la actuación de la selección argentina en los mundiales de Italia en 1990 hasta Sudáfrica en 2010. También es docente en periodismo. Bueno, La Mancha, el equipo, es como simboliza la parte simpática de Alemania. Un equipo que trata con respeto a sus adversarios y un país que es visto con mucha simpatía. Pero yo no puedo pasar por alto esta famosa danza del gaucho que ha provocado tanta polémica. ¿Se trata realmente de una ofensa o fue una reacción espontánea producto del júbilo y la alegría de la celebración del triunfo? ¿Tú qué opinas, José? Bueno, para aquellos que lo vimos en directo, los festejos, en mi caso a través del portal de este canal, fue un poco sorpresivo el baile y ese momento, pero si uno lo ve en perspectiva, fueron apenas 3 minutos en el medio de una fiesta multitudinaria de cientos de miles de personas. Para aquellos que venimos de Sudamérica, pareció un canto tal vez inocente. Yo no me lo tomaría tan a pecho ni le vi tanta gravedad al asunto. Seguramente había una sensibilidad particular porque había pasado poco tiempo desde la final y a nadie le gusta que lo carguen de alguna manera, ¿no? Pero a mí no me pareció que le tomen el pelo y que le recuerden cómo camina un derrotado, en este caso para los argentinos, pero yo vengo de Argentina, he escuchado en los estadios canciones que son irreproducibles y que sonrojarían a más de un alemán, entonces la verdad que no le restaría un poco de dramatismo a la situación y lo tomaría como una canción más. Y por otro lado fue la única alusión al rival que hubo entre todas las canciones y todos los festejos, ¿no? Sí. Bueno, en esta ronda tenemos una alemana, un argentino y un colombiano. Rodrigo, ¿cómo ves tú todo esto a propósito para seguir cerrando este tema de la danza del... Yo creo que ahí hay dos elementos. Yo creo que hubieran podido ahorrársela. Por una parte, era innecesario. En este equipo también hay una tradición de respeto al adversario que también se mostró durante el Mundial. Hay una escena de la FIFA que muestra a Schweinsteiger después de cada partido del Mundial consolando a los rivales y eso de alguna manera como que cambia las cosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta, se trataba de 6 jugadores jóvenes que venían de una celebración y venían de jugar al fútbol y de derrotar a un adversario al que se han enfrentado en los últimos 3 mundiales, en primer lugar, y es una cosa inocente. Ahora, antes Alemania no se atrevía a celebrar así, ningún alemán se hubiera atrevido a celebrar así, de alguna manera, y eso no lo he visto en ninguna parte, puede ser también interpretado como una forma de un encuentro de la normalidad, que Alemania se atreve a ciertas cosas. Una cosa que empezó en el 2006, hasta 2006, las banderas, sacar una bandera alemana y ponerla en el carro era una cosa por lo menos sospechosa, lo vinculaban a uno con la ultraderecha.
derecha. A partir del Mundial de 2006 la cosa cambió, se volvió de alguna manera una forma de un patriotismo light y un patriotismo alegre, que no era agresivo, y ahora esto de alguna manera llega a su culminación con este título mundial. Ahora, las reacciones más críticas de esto se han dado en Alemania, curiosamente. Se han dado en Alemania precisamente porque hay una sensibilidad con respecto a eso. Las reacciones en Argentina yo creo que se podían un poco resumir en lo que ha dicho José, con algunas excepciones, y hay una que quiero mencionar, que es la del locutor deportivo Víctor Hugo Morales, que tuvo una reacción absolutamente irresponsable. Y que, es decir, que yo creo que dice mucho de esa persona. Declaró a los jugadores alemanes, cito, nazis asquerosos, que habían reproducido la misma mentalidad que había llevado al asesinato de 6 millones de personas, y agregó que había que llevarlos a las cámaras de gas. Entonces, lo voy a decir con claridad, que se me perdone lo que voy a decir ahora. Soy responsable yo y no la Deutsche Welle, lo dijo. Si hay algún nazi, es el que hace esas declaraciones y de los que está hablando. Si hay algún nazi aquí, es Víctor Hugo Morales. Pues la verdad que es bastante impresentable esa situación. ¿Tú qué piensas al respecto? Me refiero pues yo lo vi en vivo y no me gustó tanto, para ser franca, no me gustó mucho, y pues las críticas también me pareció bien que hubiera muchas críticas en los medios de comunicación en Alemania. Sin embargo, pienso, también estoy totalmente de acuerdo que esto haya sido una cosa espontánea, pero al fin y al cabo, sí, deja una pequeña mancha en esta Mannschaft, sí, digamos, y ha dejado, sí, ha manchado un poco la imagen, esa imagen tan bonita, tan hermosa, de festividad y todo, lo ha manchado un poquito poco, sí. Pero vamos, que todos son hombres jóvenes de 20, 21, 22 años, hay algunos un poco mayores, sí, como Klose, pero con 36 años, pero bueno, al fin y al cabo yo pienso que ha sido una cosa juvenil, espontánea, y sí, no pienso que esto representa una mentalidad o una actitud hacia los argentinos o los americanos, los latinoamericanos aquí en Alemania, o los extranjeros en general, no pienso. Como suele pasar con este tipo de cuestiones, pasamos más tiempo analizándolo que en realidad lo que fue en el momento, porque no fue una canción que se haya propagado por todo el país o que se haya impuesto durante toda esa ceremonia y que todo el tiempo la gente cantaba eso. Fueron apenas unos minutos, sí, claro, en el medio de unos festejos que son difíciles de organizar sin que haya disturbios, sin que haya enfrentamientos o sin que, no sé, por ejemplo en Argentina, en Buenos Aires, el día que Argentina pierde la final, hubo otro tipo de disturbios en la calle que acá no se dieron en ningún lado, o por lo menos en Berlín. Entonces lo tomaría así, como con un manto de piedad en el medio de esa algarabía, bueno, una canción, ¿no? Sí, bueno, y hay otros elementos ahí que reflejan mucho más lo que es este equipo. Voy a referirme solo un momento, el momento en que Jerome Boateng, que el defensa, sale, hijo de un ganés y de una alemana, sale a la tribuna y dice: estoy orgulloso de ser un berlinés. Que eso muestra un poco la nueva Alemania, la nueva cara Alemania. Creo que Boateng, que es el primer alemán de origen africano o con ascendencia africana, en ser campeón del mundo. Que eso es una cosa, es decir, que eso es una cosa que cambia mucho. Tenemos además, Boateng no era el único hijo de parte alemana y parte extranjera ahí, pero estaba también Sami Khedira, estaba Mustafi, estaba Özil. Sí. Es decir, es una muestra también de una Alemania distinta, de una Alemania mucho más mestiza que la que había antes, de una nueva Alemania. Y entonces yo creo que podemos ver también esas cosas. Sí, mira, después vamos a tener oportunidad de hablar también sobre este tema de la composición, digamos, del equipo de fútbol, de la Mannschaft, por así decirlo, que sea globalizado el término. Yo quisiera volver a un tema, parafraseando a un pensador alemán que no trae muy buenos recuerdos, pero en todo caso, ¿se podría decir que es el fútbol el opio del pueblo hoy en día? Bueno, yo cuando venía para acá venía pensando si habrá algún evento durante todo el año, durante este 2014, que atraiga tanta atención en todo el mundo en el mismo momento que esta Copa del Mundo, ¿no? La verdad es que despertó una pasión y una atracción, tal vez por el nivel que hubo, pocas veces vista y difícil de repetir en otros aspectos del entretenimiento, por así llamarlo. Resultó ser un entretenimiento
espectacular esta vez por la cantidad de goles y también por la cantidad de contenidos que se generan a partir del Mundial, más allá de las polémicas, a partir de Internet. Me parece que se generan muchísimos contenidos secundarios mientras uno va viendo la televisión a través de los teléfonos móviles, de la computadora. Van llegando imágenes, van llegando videos, estadísticas, que a la gente realmente la tiene atrapada en ese momento. Yo decía más bien, yo puedo entender eso, pero el fútbol de alguna manera se ha convertido en un espectáculo global, porque todos los domingos la gente va al estadio, o sea, me refería un poco a eso. Quizás tomando en cuenta de que en la fase premundial en Brasil hubo una serie de protestas que eran bastante justificadas, entonces a eso me refería un poco, si acaso no es en estos momentos el deporte, o en este caso el fútbol en particular como deporte. Yo creo que ahí hay varios elementos, es decir, por una parte, es decir, el fútbol es un deporte, como he dicho, es un juego que atrae a mucha gente y es un juego a través del cual uno puede darse cuenta de un montón de cosas. En ese momento puede ser y uno puede aprender un montón de cosas. Y más en los mundiales, cuando, es decir, yo hace poco en una discusión sobre esto decía que yo todos mis conocimientos de geografía no se los debía a las clases de geografía del colegio, sino porque miraba en el mapa dónde estaban los equipos que se habían clasificado al mundial, es decir, cosas elementales como eso. Y se aprende tal vez mucho más que en muchas otras partes donde se supone que uno debería aprender, en un campo de fútbol o en un estadio. Por otro lado, tiene también una cara oscura, y es que produce también, como pocos otros deportes, puede producir un grado de fervor irracional que puede llevar al fanatismo, puede llevar no solo al sentido del opio del pueblo que hace olvidar otros problemas, etcétera, etcétera, sino que puede generar un fanatismo, y muchas veces puede ser uno de los modos de expresión de un nacionalismo agresivo que es muy complicado. Eso puede pasar. Ahora, viendo este mundial, no me parece que haya sido el caso. Incluso canciones como la que cantaban los hinchas argentinos de Brasil, Decime qué se siente, se mantenían en un plano un tanto inocente y en lo deportivo, y eran un poco provocaciones que se mantenían dentro de lo deportivo. Pero que detrás de la pasión que genera el fútbol hay un elemento peligroso, es una cosa que yo creo que hay que admitir y que todo el que se ocupa del fútbol lo tiene que tener en cuenta. Bueno, hay que admitir que hay varias cosas, hay muchas contradicciones también y que son también muy humanas, hay que decir, porque por ejemplo en Alemania hubo mucho debate antes de esta Copa, mucho debate, no solamente sobre el fútbol, pero también sobre la FIFA, por ejemplo. Y hubo unos alemanes, precisamente unos investigadores, periodistas alemanes, que acaban de sacar un libro y también una documentación, pues, películas, etcétera, documentales, sobre la corrupción dentro de la FIFA. Y son cosas muy importantes, políticamente también muy importantes. Ellos mismos, por ejemplo, en un programa de la radio admitían que estaban fascinados, o sea que ellos llamaban de una parte a boicotear esto porque está completamente corrupto, hay mucha corrupción, pero al mismo tiempo admitían que tenía una atracción tal, que tenía muchas cosas, porque es un deporte que atrae mucha gente muy distinta por razones muy diferentes, porque pues llama la atención de los intelectuales, porque es muy intelectual, es muy estratégico como juego, es muy físico. Los intelectuales que añoran esta dimensión física quizás en su vida cotidiana, pues lo hallan, lo encuentran en ese deporte, pues mezcla muchas cosas y combina muchas cosas, y al mismo tiempo también es un deporte que da a la gente una experiencia de comunidad. O sea que eso es uno de los últimos acontecimientos colectivos de masa. O sea que hoy ya no tenemos los partidos, ¿no?, que llaman a las masas. Es como un carnaval, y es un carnaval global, y es un carnaval no solamente de una ciudad como Río o como Colonia, mi ciudad, no es un carnaval de una ciudad, es un carnaval detrás del cual hay una máquina enorme, que es la máquina de la FIFA, que es una máquina, es una industria, es una empresa enorme con sus propios reglamentos, y pienso que todo esto juega.
Y sí. Sí. Bueno, hay que decir que en Alemania hay filósofos del fútbol, ¿no? Y bueno, y tú mencionabas esto de que... Sí. Exacto. Bueno, y los sociólogos se ocupan de otro aspecto que también es importante, que tiene que ver con, claro, y periodistas, con el tema FIFA y negocios. ¿Ah? El tema FIFA y corrupción, que es Sí. que ha planteado Martín, es una cosa que por un lado hay un problema que es decir, en el fútbol se mueve mucho dinero y donde se mueve tanto dinero termina habiendo corrupción. Eso es una cosa que es absolutamente inevitable. Ahora, en los últimos tiempos ha habido cosas que por mucho menos al Comité Olímpico Internacional le tocó volver a reinventarse después de los Juegos Olímpicos de Helsinki, que lo que ha pasado en los últimos años en la FIFA ha llegado a un extremo que estamos al punto, yo creo, de una crisis saludable dentro de la FIFA, porque antes las cosas terminaban todas las denuncias que hay acá. Ahora, lo que pasó en Brasil yo creo que es un capítulo aparte y ahí habría que repartir responsabilidades de lo que ocurrió entre la FIFA y el gobierno brasileño, que el gobierno brasileño que hizo una cosa que tal vez desde el punto de vista de crear identidad nacional, de que el Mundial fuera de todos, tenía cierto sentido. Es decir, hagamos 12 sedes, hagamos un estadio hasta en Manaus, donde nunca ha habido un equipo de fútbol, y lo convirtieron en el Mundial más caro del mundo en todas partes. Si hay algo en Brasil, es estadios de fútbol. Hubieran podido hacer un mundial probablemente con mucho menos costos, claro, igualmente bueno, remodelando los estadios que estaban listos. Y eso no fue una decisión, es decir, las inversiones desmedidas, en este caso concreto, en otros sí, no fueron solo decisión de la FIFA, sino incluso la FIFA fue el freno ahí. La cosa salió un poco en buena medida del gobierno brasileño. Bueno, en ese sentido, por eso se critica al gobierno brasileño. Se invirtieron, según las cifras que yo manejo, 11.000 o alrededor de 11.000 millones de dólares en la construcción, en infraestructura, en todo eso. Ahora, las ganancias, ayer leía un pequeño artículo sobre eso, dicen que en el Mundial de Alemania, la FIFA, en este caso la FIFA, ganó 1.700 millones de dólares. En el caso del Mundial de Sudáfrica, 2.700 y en este de Brasil, 3.700 millones. ¿Qué hará la FIFA, no? Con tanto dinero que gana y que ingresa, no se sabe hacia dónde se invierte, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa, ganan más no solo porque se invierta más, sino también por un desarrollo de los medios de comunicación y de la venta de derechos. Claro. La cosa es más, es decir, si hicieran un mundial con 16 equipos, probablemente seguirían aumentando las ganancias, sin embargo, por fenómenos que no son solo estrictamente futbolísticos. Y el segundo capítulo de lo que está diciendo es que el organizador, el país organizador, la aspiración que siempre tienen es terminar con un cero negro, es decir, terminar sin pérdidas, lo cual está muy bien. Y las inversiones están muy bien siempre y cuando se sigan utilizando. Las inversiones en infraestructura, en hoteles, en estadios de fútbol. El problema son los estudios que terminan siendo ruinas después de un mundial. Y yo no tengo claro, yo creo que el de Manaus fue un error, aunque dicen, bueno, han hecho un teatro de ópera y funciona, en Manaus también sí, pero... Bueno, mira, se pueden llevar estrellas de ópera. Yo quisiera cerrar esta primera parte, porque todavía nos queda pendiente una nota que hemos preparado, para entrar ya un poco más al tema del papel de Alemania que supone después de toda esta victoria. Y quisiera hacer una pregunta, si acaso creen ustedes de que este año hay elecciones en Brasil, y si este mundial le servirá o le perjudicará la reelección de Dilma Rousseff. ¿Qué opinan ustedes? Es una buena pregunta. Para mí, hasta el fútbol permite un montón de teorías, como decíamos antes, un montón de análisis y un montón de estudiosos y de periodistas y de, como decía, filósofos. Estudiamos un poco el tema del fútbol. Hasta que no entra la pelota, o sea, si la pelota entra o no entra, ahí se define un montón de situaciones que uno quizás de antes no las podía pensar. Yo creo que le queda un humor social a Dilma en este caso negativo a partir de la derrota brasilera y también de que la estructura en sí que se planteó se cayó. No sé si ustedes lo pudieron ver, pero que las obras en sí tampoco eran tan buenas. Entonces me parece que esa imagen negativa puede perjudicarle. Le puede pasar factura. Sí, no fue un mundial de la gente, para mucha gente. Es decir, la gente no sintió el mundial como suyo, y yo creo que más que la derrota brasileña, yo creo que una victoria brasileña hubiera ayudado psicológicamente, pero más que eso fue que, pese a que el mundial hacia afuera fue un éxito, había una resistencia interior muy fuerte a la manera como se hizo.
muy contrario a lo que pasó en Sudáfrica y a lo que pasó aquí en Alemania, donde hubo identificación de la gente con el Mundial, aunque uno también podría discutir una y otra inversión en los dos países, si era necesario o no, pero sin embargo, la identificación de la gente se dio con el torneo, cosa que no se dio en Brasil. Está bien. Como pueden ver, no se puede separar demasiado la política del fútbol en este caso. Delante mencionábamos que el equipo alemán, la Mannschaft, está integrada también con varios jugadores que tienen padres extranjeros, por así decirlo. Nuestra redacción ha preparado una nota al respecto para echar un vistazo a ver en qué consiste todo esto. Veamos. La fuerza de Alemania no solo se cristaliza en su éxito futbolístico. El pasado año, una encuesta de la BBC destacaba a Alemania como el país mejor valorado del mundo. La imagen de Alemania ha evolucionado. Hoy día es un país con nuevos y diversos modelos. Como el defensa Jerome Boateng, que ante todo se identifica como berlinés. La historia de su éxito inspira a muchos jóvenes de la capital. Boateng es germano-africano, igual que nosotros. Creció en nuestra ciudad, en este barrio. La canciller alemana también ha influido en el éxito de su país. A menudo criticada por su carácter aburrido y aplicado, su mano dura dirige bajo una sola voz a la gran coalición de conservadores y socialdemócratas. Pero, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Ha cultivado la Alemania reunificada una cultura de cooperación? ¿Son los alemanes acaso demasiado sensatos como para fracasar? ¿Cuál es el secreto alemán? Martina, sí, yo quiero volver a repetir la última pregunta. ¿Cuál es el secreto alemán? ¿El secreto alemán? Pues no os lo digo. Porque si nos lo dice, capaz que equiparamos y nos ponemos a la altura de Alemania, no solo en fútbol. Se quedará secreto. No, ¿cuál es la clave de todo de todo este éxito, entre comillas, y relativo, por así decirlo, éxito económico, no sé si nación exportadora, una imagen de una canciller que es, sí, respetada en muchos lugares del mundo, incluso en las crisis más actuales? En este caso de Ucrania, Putin le presta mucha atención a lo que opina la canciller Merkel. Bueno, no sé si la cuestión sería la misma si Argentina había marcado el gol. Si le hubiésemos hecho la misma pregunta. En la última jugada, sí. Porque también hay un poco de suerte en todo esto. Hay un factor, el factor sobre todo en cuanto a la Copa del Mundo y el último match, la última jugada, yo pienso, el final ha habido un poco de suerte también, pues ha jugado un papel para los alemanes, en favor de los alemanes. Pues el secreto, no pienso que haya un secreto, hay muchos factores que nos ayudan en Alemania, pues es una historia muy particular después de la Segunda Guerra Mundial que nos permitió a comenzar de cero, y eso a veces y con una ayuda muy importante en aquella época de Estados Unidos y del oeste en general, porque había al otro lado los comunistas, el plan Marshall, etc. Todo esto remonta también a esta época, a aquella época, una parte de nuestra fuerza. Y luego, pues también la situación geográfica, estamos en el centro de Europa, contamos con una población bien educada, con un nivel de educación alto, y tenemos muy pocas materias primas, o sea que los alemanes siempre han tenido que contar sobre esa materia, la materia, pues las células grises, como las llamamos, o sea que la educación siempre ha jugado un papel muy importante en Alemania, y yo pienso que todavía estamos jugando con esto un poco, pero también tenemos que tener cuidado, porque se puede que esta expansión y esta coyuntura positiva económica, pues que se acabe también. Y sí, no es que caiga en el cielo todo esto, y no pienso que haya un secreto, no. ¿A ti cuál te parece, cuál es la clave, Rodrigo? Yo creo que aquí hay una cosa, quiero volver al paralelismo, sí, porque es muy curioso. La última vez que Alemania ganó un título mundial fue en 1990, que fue el año de la reunificación. Sí, la reunificación. Y ahí hubo dos frases. Una de Helmut Kohl, que dijo, dentro de poco veremos aquí paisajes de prosperidad con respecto al este.
y lo que vino fue una época de una crisis económica en Alemania bastante grave. Y Franz Beckenbauer dijo, en 10 años no nos gana nadie. Los dos se equivocaron, la diferencia es que Beckenbauer se retiró como campeón del mundo y le cobraron la frase a su sucesor, que fue Bertie Vogts. A Kohl se la cobraron a él, en el 94 ganó todavía las elecciones apretadamente, luego en el 98 las perdió con Schröder. Y hubo una crisis paralela, no digo que tengan nada que ver la una con la otra, pero es muy curioso que hubo una coincidencia significativa, una crisis del fútbol alemán, paralela a una crisis económica en Alemania, en parte producida por los gastos de la reunificación y la dificultad de pronto sí tenía algo que ver, también era la unión de dos cuestiones deportivas, etcétera, etcétera. Y después viene, en el 2002, la segunda legislatura de Schröder, y el Mundial de Corea y Japón, empieza a haber una serie de reformas en Alemania, la Agencia 2010, y también una serie de reformas en el fútbol alemán, que en realidad no las empiezan después del Mundial de estas, sino las empiezan después de 2004, pero creo que cuando anuncia Schröder la Agenda 2010, en 2004. 2020, pues lo llamaban. Sería un hito, 2010 se llama, pero sería un hito que fuera 2004, porque así la coincidencia sería perfecta. Y empieza a hacer Klinsmann las reformas en el fútbol alemán, y las reformas son paralelas. Y ahora llegamos, están viendo en parte en cuanto a política interna en Alemania el resultado de una serie de reformas internas, la flexibilización en el mercado laboral, una serie de cuestiones para que no se destruya empleo en cuestiones de crisis económica, política de austeridad. Ahora, curiosamente, ni Klinsmann ni Schröder recogieron los frutos de sus reformas, sino los recogen Angela Merkel y Löw, que es una cosa curiosa. Y yo creo que es un poco la sensatez, es la clave alemana, la capacidad de mirar autocríticamente y de corregirse, que en ese momento tuvieron valor en ambos casos, en momentos de crisis, y se salió adelante. Ahora, una cosa que no me gustó de la mano dura de Angela Merkel, yo creo que el secreto de Merkel es otra cosa. El secreto de Merkel... Sí, ha sido una citación. Yo pienso que ha sido una citación. Yo creo que ha sido una cita, yo creo que más bien, es decir, si a Margaret Thatcher la llamaban la dama de hierro, a Merkel habría que llamarla la dama de hielo, es decir, una mujer que mantiene la serenidad en toda situación. Sí, pero en realidad su política ya ha comenzado con Schröder. O sea que también hay que decir que este milagro, que no es un milagro, en mi opinión, mucha gente lo paga muy caro. O sea que esto pues lo pagan caro porque mucha gente ya no gana como antes, mucha gente vive bastante mal. O sea que tenemos también mucho atraso en cuanto a inversiones. Hay ciudades que se están muriendo, o sea que no es la imagen completa de Alemania. Sí, últimamente tenemos crecimiento económico y los datos macroeconómicos pues están mejorando continuamente, pero todavía hay mucha gente que no lo ve prácticamente en su vida cotidiana, y también hay que tener esto en cuenta, y por eso digo cuidado, o sea que sí, las cosas van adelante, pero hay que tener mucho cuidado. Y el tema de las inversiones, que realmente tanto las empresas como el Estado han aplazado una serie de inversiones que son necesarias y que son posibles. Sí. Hace poco, en una conferencia de prensa con el presidente de la Asociación Bancaria Alemana, decía, nosotros quisiéramos hacer más préstamos a las empresas, pero las empresas no quieren, decían, esperan a ver qué pasa, es decir, hay un extremo de sensatez, es decir, ya hay inversiones aplazadas que hay que hacerlas, etcétera, etcétera, y están esperando hacerlas, y eso, por un lado, es un peligro. Por otro lado, es una muestra de que hay un gran potencial. Ahora hablamos de economía. Si quieren, después podemos hablar de fútbol, a ver qué potencial hay. Está bien. Lo único que yo quería decir, en el fondo, de que todos estos datos que tú entregas o todo este análisis, hay que verlo también en otra perspectiva, que es una perspectiva un poco de la perspectiva europea, en primer lugar, y de lo que está pasando en el resto del mundo. Hay una serie de traslaciones, de movimientos en la economía mundial, hacia Asia-Pacífico, por ejemplo. Ahí estamos más vinculados desde América Latina. Alemania sigue teniendo como socio muy importante a China, por ejemplo. O sea, también hay ahí como, yo quisiera ir a este plano de que hay también una redefinición del papel de Alemania en política exterior. Hoy día más que nunca se está buscando un nuevo protagonismo. Esto lo demuestra el hecho de que el ministro de Relaciones Exteriores ha estado presente en las crisis en Ucrania, acaba de estar en Medio Oriente. O sea, se está como perfilando una nueva voz, por así decirlo.
Sí, pero lo que pasa es que todavía no hay una política exterior europea, de la Unión Europea. Y Alemania, pues con Francia, es el líder de esa Unión Europea. Y todavía no hay una política exterior europea y esto hace que la cosa pues, es muy difícil. O sea que Alemania no está al tanto, yo pienso, de su poder económico en cuanto a su influencia en temas de política exterior. Y también los intereses no están muy bien definidos porque tiene un aliado muy fuerte militarmente que es Estados Unidos, pero Estados Unidos no siempre está de acuerdo y de menos a menos yo pienso que está de acuerdo en cuanto a los fines de la política exterior, porque Estados Unidos no tiene siempre el mismo análisis de las cosas. O, digámoslo así, que el análisis de Estados Unidos no siempre es muy inteligente, digamos, o no siempre es muy acertado. No. Bueno, tú mencionabas de que en la Unión Europea todavía no hay una política exterior común. Ese es uno de los grandes déficits que existe. Pero mientras tanto, como están pasando una serie de crisis en el mundo, Alemania como líder y claramente como potencia, no solo económica, antes se le reprochaba que era un gigante económico, pero un enano político. Eso ha ido cambiando, sin duda. Sí, yo creo que hay una actitud para asumir una mayor responsabilidad en los conflictos, digamos, internacionales y más los conflictos que están aquí casi en el vecindario, por así decirlo. Sí, ahí hay otro elemento, que es que Alemania es un tanto reacia a asumir el liderazgo porque puede ser considerado como una provocación. Es decir, que eso cambió un poco durante la época de Schröder, que en muchos casos salió adelante y era... Es decir, había un poco de temor a parecer como arrogante, etcétera. Sí. Bueno, cuando se puso la guerra de Irak, pero no solo en ese caso, es decir, también cuando vino la intervención militar de la OTAN en el Kosovo, es decir, no solo poniéndose la guerra de Irak, sino también siendo activamente respaldando intervenciones militares, en ese momento también Alemania asumió el liderazgo dentro de Europa con Schröder. Después, pero eso fue un momento y después, ahora, dentro de la crisis económica en Europa, por ejemplo, al final de alguna manera Merkel terminó marcando el camino para bien o para mal, eso es otra discusión, pero inicialmente uno de los problemas es que al comienzo vaciló un poco en si debía asumirlo o no, y eso está explicable por la historia. Es decir, que por un lado toda Europa está esperando que Alemania asuma el liderazgo, pero por otro lado, en el momento en que Alemania decide asumir el liderazgo, entonces todo el mundo empieza a quejarse. Tú has estado recientemente en Argentina. Sí. Tú vives aquí en Berlín, resides en Berlín, pero vas a menudo a Argentina. Sí. Cuando estás allá, ¿cómo ves tú a Alemania? Con añoranza, la verdad. Uno de los secretos que recién le preguntabas a Martina sobre Alemania y quería agregar son la autocrítica en momentos de crisis y luego la planificación a largo plazo, que es algo que desde Argentina parece algo completamente irrealizable. Son plazos mucho más cortos y crisis permanentes que se van atravesando. Tal vez trayendo como en los años deportivos de crisis que recién planteaba Rodrigo, luego de la Eurocopa del 2000, Alemania se da cuenta que realmente le están faltando preparación, jugadores con técnica, centros deportivos. A partir de ahí empieza este proceso de renovación y de revolución interna y de esta máquina de generar jugadores muy buenos, muy bien preparados, atlética y técnicamente. Entonces esos son tal vez las características que más se valoran a la distancia. Esa autocrítica de decir, bueno, acá nos está faltando algo, ¿qué tenemos que hacer? Y luego trazar un plan a largo plazo y que realmente se cumpla con personas idóneas a cargo para cada uno de los aspectos, técnicos, docentes, lo que haga falta. Ya. Hay un aspecto que tú mencionabas que era la cautela. Pero, ¿por qué a Alemania le interesa tanto lo que opina el resto? Yo entiendo, hay aspectos históricos, pero resulta que hoy en día, tú mencionabas así mismo que Europa espera que Alemania asuma una postura mucho más de primera línea, que intervenga más, que su voz sea más escuchada. O sea, sí, pero Alemania no puede dar órdenes y tampoco las puede dar institucionalmente. Es decir, ahí hay una cosa que es decir, un poco la Unión Europea funciona también un poco como funciona Alemania internamente, que en Alemania se toman decisiones a largos plazos, sí, pero cada decisión se demora más que en otros países porque tiene que pasar primero por la Cámara Alta del Parlamento, luego por la Cámara Baja, luego la Cámara Alta tiene otra opinión y cuando ya todos están de acuerdo, entonces al fin, pero cuando están de acuerdo y se toma una decisión,
eso se convierte prácticamente en una especie de evangelio y van por ahí. Y de alguna manera en la Unión Europea Alemania también tiene que lograr consenso, si no, no puede. Por eso la cautela. Es decir, si toma una posición muy clara desde el comienzo, no se va a ninguna parte. Vemos en el otro extremo lo que ha ocurrido ahora con la Unión, con el Reino Unido, con respecto a la elección de Juncker, que trató de oponerse a la elección de Juncker y trató de oponerse de tal manera que se quedó completamente aislado. Y ahora a la selección del presidente de la Comisión Europea ahora que se quedó del Reino Unido completamente aislado porque de alguna manera creyó que podía imponer un veto y no resultó. Es decir, de alguna manera hay que llevar a los otros en el bote, hay que buscar la manera de llevar a los otros en el bote y todos los países europeos tienen de alguna manera, o no tienen de alguna manera, tienen voz y voto en el Consejo de Europa. Tienen también parte en el Banco Central Europeo, en todas las instituciones, entonces las cosas solo se pueden hacer con ellos. Entonces el liderato es relativo, el liderato solo puede ser un poco como guía y un poco la convicción. Por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene una historia muy curiosa, es decir, surge un poco, y surge el euro un poco como una exigencia francesa, por temor a que después de la unificación hubiera una hegemonía alemana en Europa. Entonces les dicen, muy bien, hagámoslo. Y hacen un Banco Central Europeo hecho casi que a la medida del Bundesbank, que es una cosa muy curiosa y ahora todo el mundo dice que los alemanes inventaron el euro. No, el euro se lo inventaron contra Alemania. Lo que pasa es que Alemania dijo, bueno, pero hagámoslo así. Y hace poco, por ejemplo, decía Felipe González, yo prefiero lo que pasa ahora, decía él, a lo que pasaba cuando yo era presidente del gobierno español, cuando se suponía que yo tenía soberanía monetaria que duraba exactamente 8 horas, que era el tiempo que yo tenía para tomar una decisión, para reaccionar a lo que había decidido el Bundesbank. Ahora, por lo menos en el Consejo del Banco Central Europeo, hay un español que puede levantar la mano y decir, bueno, eso tal vez no nos convenga a todos, decía él. Y de alguna manera se hace una Europa más democrática. Bueno, a propósito de Europa más democrática, hay un punto que me ha llamado la atención y que tiene que ver con una estadística, con una toma de por así decirlo, la temperatura, de qué está opinando la opinión pública alemana. Hay una tendencia a exigir o a pedir, o se espera que el gobierno tenga una mayor autonomía en política internacional con respecto a Estados Unidos y a Rusia. Entonces la pregunta es ¿hacia dónde acercarse más? En realidad una gran parte opina de que Alemania debiera tener una actitud mucho más autónoma, mucho más independiente respecto a estos dos bloques y allí jugar un papel mucho más importante. Yo vuelvo al tema de que en esta búsqueda de un nuevo lugar, por así decirlo, hay una serie de desafíos. ¿Sería esa una alternativa, por ejemplo, de que Alemania siguiese un camino mucho más autónomo? No pienso que el aislamiento no está no está al día, no estamos al día si nos aislamos. Lo que pasa es que sí estamos en un periodo de transición. Tenemos que realizar que estamos en un periodo de transición donde el superpoder, Estados Unidos, que sigue siendo un superpoder en términos militares, ya no es el superpoder en términos políticos. O sea que Estados Unidos hoy en día están sin estrategia clara para el resto del mundo. No saben exactamente qué quieren hacer con su poder militar. En Alemania al revés. En Alemania hemos cancelado el servicio, por ejemplo, obligatorio militar, muchas cosas. Tenemos un ejército cada vez más pequeño, profesional y estamos reduciendo los gastos militares, todo esto, pero todavía no tenemos este peso político. O sea que, y al mismo tiempo las cosas, Rusia está cambiando totalmente y yo pienso que la intervención de Rusia, la intervención real, práctica, pues de Rusia en Ucrania ha sido un choque para muchos políticos. Pues quizás sí lo sabían que Rusia había cambiado políticamente, pero todavía estaban con esta representación de Rusia, perestroika, etcétera. Y ahora se están dando cuenta que la Rusia de Putin es totalmente distinta, es un factor nuevo, distinto en el juego mundial político. Entonces yo pienso que estamos en un proceso de transición y todavía no sabemos cómo se acaba. ¿Cómo se acabará? Bueno, es una fase que da miedo también. Sí, pero en este proceso de transición también ha mostrado cierta autonomía, ¿no? Con respecto a Estados Unidos.
Recordemos este famoso escándalo del ciberespionaje que ha habido, la expulsión de un representante de la CIA de Alemania. Esto solamente últimamente. Sí, claro. Se han callado durante mucho tiempo, se han quedado callados. O sea que en Alemania hay mucha crítica precisamente por eso. ¿Qué hubiera pasado si este escándalo de espionaje hubiera sido con Rusia o con China? Sí. Esa es la diferencia, que la cosa es muy difícil porque naturalmente la cercanía a Estados Unidos es mayor y la seguirá siendo, eso sin duda, y Alemania sigue necesitando de alguna manera tener buenas relaciones con Estados Unidos y toda Europa necesita buenas relaciones transatlánticas. Eso es claro, pero si este escándalo llega a ser con uno de los países que, digamos, no son tan aproximados, ¿qué hubiera ocurrido aquí? ¿Qué estaría diciendo todo el mundo? Sí. Es decir, en el fondo, al final, la actitud ha sido bastante fuerte y bastante demostrativa hacia afuera, pero precisamente porque los Estados Unidos se hicieron los imbéciles como si la cosa no fuera con ellos, como si fuera una cosa absolutamente normal. Y todavía hay voces en Estados Unidos que no entienden por qué los alemanes se molestan porque los espíen. Si nosotros espiamos a todo el mundo, ¿por qué no los vamos a espiar a ellos? Es decir, es una cosa normal si nosotros, bueno, en fin, es una cosa así y no han terminado de entender el tema. Pero hay una cosa que quisiera decir con este respecto. Yo creo que el rol de Alemania en el mundo, en la política exterior, no puede ser un rol de Alemania, tiene que ser un rol de Europa. Si es la única manera, Alemania solo es un país demasiado pequeño, por más importante que sea económico, como para poder tener un peso similar al que pueden tener Rusia, Estados Unidos o China. Tiene que ser un papel de toda la Unión Europea y eso está por construirse y en este momento hay muchas dificultades. Yo creo que terminaremos llegando a una evolución del núcleo fuerte de Europa en buena parte de los países del euro, los países y que esos países asuman más responsabilidades hacia afuera. ¿Qué pasará con el Reino Unido? Es una incógnita. Yo creo que estamos en una evolución que si no pasa algo muy raro, el Reino Unido tendrá que terminar saliendo de la Unión Europea. Lo cual es una pérdida desde el punto de vista en cuanto al peso de la Unión Europea internacionalmente. Pero... Sí. Bueno, ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quisiera decir de que recoger lo que tú has mencionado, de que en estos momentos Alemania se encuentra en un proceso de transición en el marco de la Unión Europea. Con esto quiero agradecer la presencia de ustedes, el aporte a nuestro programa y a ustedes gracias por acompañarnos una vez más y recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro email cuadriga@dw.es. Hasta una próxima. Pásenlo bien.